Hola amigos y amigas de YouTube, continuando con este curso de vectores. En la clase de hoy vamos a aprender a realizar este ejercicio que tenemos acá, donde vamos a realizar la suma de estos vectores por el método analítico. Bienvenidos. Este ejercicio nos dice que tenemos el vector A, que está apuntando hacia abajo directamente en el eje negativo de las y, que tiene una magnitud de 8 metros. Nos dicen que el vector B tiene una magnitud o una longitud de 15 metros y que está formando 30 grados respecto al eje vertical, al eje Y. Luego tenemos el vector C, que tiene una magnitud de 12 metros y que está formando un ángulo de 25 grados respecto de la horizontal, específicamente en el tercer cuadrante. Y finalmente tenemos el vector D, donde tiene una magnitud, una longitud de 10 metros y forma 53 grados respecto de la vertical. Bueno, este ejercicio ya lo había resuelto, se lo dejo por aquí arriba en las etiquetas, lo habíamos resuelto por el método del polígono, por el método gráfico, pero ahora vamos a realizarlo por el método analítico. Entonces, para que vean cómo es la diferencia, pueden ir a mirar este video. En la descripción del video les dejo un link de acceso al curso completo de vectores que estoy desarrollando. Entonces, para sumar vectores por el método analítico, ya hay un video también, en el video anterior que hice unos ejercicios un poco más sencillos. Lo primero que debemos descomponer es el vector, los vectores en sus componentes rectangulares. Tengo un video también donde expliqué cómo aprender a calcular las componentes rectangulares cuando los vectores están en diferentes puntos o en los diferentes cuadrantes del plano cartesiano. Básicamente, si nosotros tenemos un vector cualquiera, vamos a decir que es un vector A, como por nombrarlo de esta forma. Este vector va a tener unas componentes a su x y unas componentes a su y. Lo puedo denotar respecto a los vectores unitarios. Recordemos que los vectores unitarios son unos vectores que se caracterizan por tener una magnitud o una longitud de la unidad y cuyo propósito es direccionar, guiarnos respecto a una dirección. Tengo un video también en la serie de videos en el curso completo donde explico cómo o qué son los vectores unitarios. Entonces me gusta escribir los vectores de esta forma, en forma de los vectores unitarios, para guiarnos mejor respecto a las direcciones que tenemos acá. Recordemos que cuando tenemos un vector, vamos a decirlo acá, estas componentes del vector, hacíamos la magnitud del vector y hablábamos de un coseno de phi en la dirección y más la magnitud del vector por el seno phi. Entonces aquí tenemos la dirección y aquí tenemos la dirección j o la dirección y. Este vector, este ángulo phi, siempre es un ángulo que está tomado desde el origen positivo de las x hasta el vector, siguiendo el sentido antihorario, es decir, siguiendo este sentido. Y siguiendo este sentido es donde vamos a calcular o a obtener los ángulos phi, que irían en esta fórmula. O también hay otra fórmula, que es descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares y luego formar cada triángulo rectángulo de este vector, luego sacar estas respectivas componentes, pero requeremos analizarlo uno por uno. Ya decide cada uno cómo le queda más fácil. Yo lo voy a hacer por este método, ustedes los pueden hacer por el otro método y el resultado nos tiene que dar exactamente igual. Entonces, para aplicar este método, lo primero que tenemos que calcular son los ángulos. Entonces vamos a calcular el ángulo phi del vector B. Entonces, este vector phi va a ser un ángulo que va desde acá hasta donde empieza el vector. Acá tenemos, ya nos están diciendo que por el lado de arriba del vector, desde el vector hasta el eje Y, tiene 30 grados. Por lo tanto, de esta forma, entonces tenemos el ángulo phi sub B, que yo sé que me tiene que sumar 90 grados hasta el
primer cuadrante. Por lo tanto, se deduce que este vale 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Porque simplemente 30 más 60 pues me vale 90, que está formando el ángulo, el eje X con el eje Y forman 90 grados. Vamos a calcular el ángulo Φ sub C, el ángulo que estaría formando desde el eje positivo de las X hasta el ángulo C. Podemos seguir esta tónica y aquí tenemos el ángulo Φ sub C. Entonces vemos que atraviesa el primer cuadrante, segundo cuadrante, todo este primer cuadrante vale 180 grados, más hasta tocar el ángulo C, vemos que de aquí hay 25, entonces simplemente va a ser 180 más 25, que eso nos da 205 grados. Y luego finalmente tenemos el ángulo Φ sub D, que va a ser, el ángulo Φ sub D pues va a ser, desde el primer cuadrante hasta acá hay 90, más desde este eje hasta el vector hay 53, entonces va a ser muy fácil porque va a ser 90 más 53, que esto nos da 143 grados. Esta es la parte, digamos, que tenemos que analizar un poco, calcular estos ángulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta formulita, esta ecuación para cada uno de los vectores. Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar a definir el vector A, que he borrado, pero entonces recordemos que el vector A acá va a tener su componente en Y o en X, que es 0, menos 8, que va a ser su componente en J. Vamos a escribirlo con otro colorcito para denotarlo bien las direcciones. Entonces, aquí vamos a tener la dirección Y, y en este otro lado la dirección es en J. Vamos a hacer como dos columnas. Vamos con estos ángulos Φ que acabo de calcular y aplicando esta fórmula, esta ecuación. Entonces, para cada uno de los vectores, los vamos a descomponer. Entonces tenemos el vector B, magnitud 15 metros. Entonces, esta A representa la magnitud de la fórmula. Entonces, 15 coseno del ángulo Φ, pero el ángulo Φ para el vector B es 60 grados en la dirección Y, más, de nuevo la magnitud 15 seno de 60 grados en la dirección J. Ahorita voy a colocar todas las direcciones. Entonces, luego tenemos el vector AB, tenemos el vector C. Entonces tiene una magnitud de 12. Entonces lo que hacemos es simplemente copiar 12 coseno del ángulo Φ para C, que es 205 grados, más 12 seno de 205 grados. Ahí ya nos quedó entonces las componentes del vector C. Luego, finalmente tenemos el vector D. Tiene una magnitud de 10, entonces vamos a tener 10 coseno del ángulo Φ para el vector 143. Para el vector D 143 más 10 seno del ángulo 143. Vamos a realizar la suma. Acá tenemos esta primera columna, todas las direcciones en Y, y tenemos todas las direcciones en J o todas las direcciones en Y. Recordemos que estamos utilizando la notación de vectores unitarios que aprendimos en un video anterior en este curso de vectores que estamos desarrollando. Entonces A más B más C más D nos daría el vector resultante R. Ustedes pueden poner el vector que ustedes quieran, pero yo lo voy a poner el vector R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la calculadora. Vamos a sumar 0 más 15 coseno de 60 más 12 coseno de 205 más 10 coseno de 143. Todo en la columna Y, más, ya acá nos va a quedar entonces más, menos 8 más 15 seno de 60 más 12 seno de 205 más 10 seno de 143. Tomamos la calculadora. Entonces les voy a enseñar a usar la calculadora acá rápidamente. Entonces tenemos el 0, pues no lo colocamos, simplemente colocamos 15 coseno de 60 grados, cerramos paréntesis, más 12 coseno de 205 grados, cerramos paréntesis, más 10 coseno de 143 grados, cerramos paréntesis, igual menos 11,36. Acá tenemos entonces menos 11,36 y va a estar dado en la dirección Y. Calculemos ahora entonces la dirección J, que vamos a tener entonces menos 8 más 15 seno
de 60 grados, paréntesis, cierro paréntesis, más 12 seno de 205 grados, cerramos paréntesis, más 10 seno de 143 grados, cerramos paréntesis, y 5.93. Entonces tenemos 5.93 en la dirección J. Podemos colocarle entonces acá las unidades. Esto está dado en metros. Si vemos que este menos en la dirección J está negativo, entonces va para este lado, y en la componente en J nos dio positivo, entonces estaría como en el tercer cuadrante. Es un vector que va a estar ubicado en el cuadrante 2, en la misma cuadrante del vector D. Podemos dar esta misma dirección, este mismo vector, en componentes polares. Recordemos que en un video anterior aprendimos a calcular entonces el módulo, la norma de un vector. Básicamente entonces lo expresamos con r, la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y calculemos el ángulo con respecto al eje horizontal, que era arco tangente o tangente a la menos 1 de la componente y sobre la componente x. Entonces, teniendo esto, vamos a ver que es muy fácil. Vamos a hacerlo también acá en la calculadora, se les enseño. Entonces tenemos la raíz cuadrada de, sabemos que podemos tomar solamente la parte positiva, 11,36. Lo puedes hacer con la parte negativa, pero negativo por negativo nos da positivo, entonces da igual, más 5.93 al cuadrado. Y vemos que la magnitud o módulo de este vector es 12,81 metros. Ahora vamos a ver la dirección. La dirección, entonces recordemos que shift arcotangente o tangente a la menos 1 de la componente y, 5.93, dividido 11.36. Tomamos solo la parte positiva y vemos que nos da 27,56. Lo podemos dejar en 27,6 grados. 27,6 grados. Entonces recordemos que lo podemos expresar de esta forma: oeste, 27,6 grados al norte. Y es otra forma de notar los vectores cuando damos respuestas. Lo estamos aprendiendo de diferentes métodos. Así cuando tu maestro o tu profesor pues te pide el resultado, tú tengas, hay veces que hay ciertos maestros que piden ciertos resultados, o tú elijas el que más te sirve. Realmente dentro del mundo de las matemáticas, de la física, hay diferente diversidad de métodos para resolver un mismo ejercicio, y pues uno ya se va acostumbrando a los que más le gustan, o a los métodos, o conociendo los diferentes métodos. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder. Si te gustan los videos de Física para Todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.